Muy bien, entonces vamos a continuar con la conexión del Grasef. En este caso ya hemos obtenido los, los datos de entrada y ya hemos hecho las conexiones correspondientes para poder utilizar los EasyPort. Para utilizar el Grasef nos dirigiremos a la pestaña que dice Grasef y vamos a obtener este elemento llamado Grasef.io. Al dar doble clic sobre él, veremos que tiene dos columnas. A la izquierda una columna llamada entrada y a la derecha una columna llamada salida. En cada una de las columnas nos permitirá editar 8 elementos. ¿Qué significa? Nos permitirá añadir 8 entradas y manipular 8 salidas. Si en algún caso particular se necesitan más entradas, más salidas, se añadiría un módulo, un objeto más de Grasef.io para seguir declarando entradas y salidas. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de este objeto? La funcionalidad de este objeto es permitirnos declarar el nombre de las variables que vamos a utilizar dentro del flujo del Grasef. Bien, estas son las variables que vamos a utilizar dentro del flujo del Grasef. Ahora, aquí vamos entonces a declarar el nombre de todas nuestras entradas y todas nuestras salidas. En el video anterior mencionaba que a las entradas, en la conexión del EasyPort, íbamos a poner un guión adelante. Bien, ¿eso para qué? Para diferenciarlas de las variables que vamos a utilizar en el Grasef. Si recordarán, en FluidSim no se permiten etiquetas dobles. Bien, significa que las etiquetas que vamos a declarar acá tienen que ser diferentes a las etiquetas que ya están declaradas previamente. Perfecto, entonces aquí sí vamos a colocar los nombres tal cual vamos a utilizar dentro del flujo del Grasef. Por lo tanto, aquí vamos a colocar 1B1, 1B2, 2B. Y en la salida colocaríamos 1M1, 1M2 y 2M. Perfecto. Entonces, estos son los nombres de las entradas y salidas que vamos a utilizar dentro del flujo de Grasef. Pero como verán, aún no hay ningún enlace entre el EasyPort y las variables que vamos a utilizar en Grasef. Para ello vamos a utilizar las conexiones eléctricas previas para poder activar las entradas y salidas correspondientes. Veamos cómo funciona esto. Vamos a utilizar contactos normalmente abiertos de los relés que ya hemos conectado previamente a las entradas de los EasyPort. Bien, y aquí vamos a colocar sus nombres. Guión 1B1, guión 1B2, guión 2B. Y estos van a ir conectados a su correspondiente variable en el objeto de entradas y salidas de Grasef. Y vamos a alimentarlos a 24 voltios. Bien, ¿cuál es la lógica detrás de esto? La lógica detrás de esto es que cuando el EasyPort reciba la señal de que el sensor conectado, por ejemplo, a la terminal número 0 sea activado, se energice este contactor, que a su vez va a hacer que se cierre este contactor normalmente abierto. ¿Qué sucederá luego? El voltaje pasará a través de él y llegará a la etiqueta 1B1, que al final 1B1 es el nombre de la variable que utilizaremos dentro del Grasef. Lo mismo va a pasar con las salidas. En este caso nos vamos a ayudar de los relés. Bien, vamos a colocar igual tres relés para la salida. Y vamos a colocar los nombres que ya hemos usado con anterioridad.
que se llamará guión 2M, que se llamará guión 1M2, y este de acá, guión 1M1. Bien. Y estos irán conectados a sus correspondientes entradas a las etiquetas del Grasser. Y cerraremos la conexión a 0 voltios. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Bien, dentro de nuestro programa de Grasser, cuando la salida 1M1 sea activada, activará un relé que se llama guión 1M1. A su vez, ese relé va a hacer que su contacto normalmente abierto se cierre, haciendo que la salida 1 se active. Bien, de manera que al activar 1M1 en el Grasser, la salida 0 se activará.